doctrina muy amplia y también o sea, todo el mes que hemos podido hacer. Adelante, pastor. Muy bien, nuevamente buenas tardes a todos. Les quiero dar las gracias por haberme invitado. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y espero que todos nosotros poder ser edificados. Vamos a, no sé si alguno de ustedes quisiera comenzar en oración, si nos puede ayudar. Ok, pastor, vamos a orar. Yo voy a empezar orando. Señor bendito Dios, Padre, te damos gracias, Señor, porque nos concedes un día más de vida. Y hoy pues recordamos, Señor, que tú has muerto en la cruz por nuestros pecados y también, Señor, has resucitado y en este momento estás sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, Señor. Y gracias, Señor, por este momento. Ayúdanos a podernos concentrar en la última marca de una iglesia saludable y nosotros de alguna manera poder enseñar a nuestras iglesias locales. Sea de mucha bendición. Ayudarle al pastor Juan José Dávila Ceballos que nos pueda comentar, Señor, acerca de tu palabra, también de algunas experiencias que él ha tenido como pastor de su iglesia, Señor. Gracias, bendito Dios. Una vez más encomendamos nuestras vidas solamente en tus manos, Señor Santo. Y todo esto oramos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Yo he traído unas diapositivas que todavía no voy a compartir. Sin embargo, quiero hacer una pequeña introducción debido a que se me pidió hablar sobre el liderazgo cristiano, ¿sí? Eclesial. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la escritura, encontramos que es muy difícil encontrar como directamente la palabra líder. No es por el tema del hebreo o del griego, lo que nosotros podemos entender realmente dentro del significado de la palabra liderazgo, que normalmente podemos entender en la parte secular o cotidiana de nuestras comunidades, de nuestros estados, es alguien que realmente nos está desafiando permanentemente, es alguien que es un jefe, un conductor, un director, ¿sí? Ya sea desde la perspectiva política, sociológica, religiosa, y realmente nosotros encontramos hoy en día diferentes tipos de líderes con estas características. Ahora, tradicionalmente, dentro de la iglesia, nunca se ha considerado el liderazgo, por lo menos desde la perspectiva presbiteriana, lo que hemos podido comprender y entender es algo muy importante y diferente. Es que aquellos que fueron llamados para encabezar el pueblo son servidores. Por favor, se callan afuera. Son servidores. Aquellos que sirven y ellos tienen algunas características propias del servicio. Dentro de lo que nosotros queremos observar de las 9 marcas de una iglesia saludable, lo más probable es que se está pensando en el gobierno de la iglesia, de lo que nosotros conocemos como pastores o presbíteros o ancianos. Todos estos son sinónimos, o obispos, ya que son palabras que se pueden intercambiar en las cartas a Timoteo, a Tito, que las podemos entender dentro de Hechos de los Apóstoles, dentro del Nuevo Testamento, y es algo que yo quisiera que tengamos en mente. Primero, que la palabra liderazgo tiene que ver más con una corriente secular, no propia de la iglesia, y si vamos a hablar de la iglesia, tendríamos que pensar
en aquellos que encabezan la iglesia y que están llamados al servicio. Ahora sí, con esto en mente, voy a compartir unas diapositivas que espero que puedan ustedes ver. Si las están viendo, por favor, me avisa para yo poder estar tranquilo. Y quisiera que nosotros consideráramos que en cualquier momento, si alguien desea hacer alguna pregunta, por favor, me pide la palabra y con mucho gusto, yo les voy a resolver la pregunta si está a mi alcance. Entonces, el tema a tratar hoy, para el cual se me ha invitado, es el liderazgo bíblico y es eclesiológico. O sea, no estamos pensando en el hogar, no estamos pensando en el matrimonio, no estamos pensando en la sociedad, estamos pensando particularmente dentro de la iglesia. Para esto, dentro de mis diapositivas, yo he traído más o menos un cronograma de estudio. Voy a hacer una introducción. Vamos a hacer, vamos a tratar de considerar el significado del liderazgo, sus requisitos, sus elementos, el liderazgo versus el adoctrinamiento. Y finalmente vamos a ver las metas del liderazgo, ¿sí? Para poder concluir realmente todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, frente a estas ideas tenemos que considerar que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, si vamos a tomar la palabra líder o aquel que encabeza o aquel que está dirigiendo, es aquel que sirve a los demás. No manipula a los demás para sentirse poderosos u obtener beneficios. Voy a tomar una cita bíblica, ¿sí? Ustedes saben que los gobernantes de los gentiles los dominan y sus jerarcas ejercen autoridad sobre ellos. No será así entre vosotros. No será así entre vosotros. Pero quien quiera ser grande entre ustedes debe ser su servidor, y quien quiera ser primero entre ustedes debe ser su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo nos desafía a algo muy importante. Dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y todo esto tiene que ver con el liderazgo. Debemos recordar, apreciados hermanos, el tema del liderazgo dentro de la iglesia es poder ejercer un encargo, ¿sí? De ser siervo, de ser esclavo. La palabra esclavo tiene que ver con el griego que se usa básicamente para aquellos que servían en las labores que nadie quería servir, no eran pagos, no eran personas que se les retribuía ni en reconocimiento ni en honor, ¿sí? Entonces, esta es la idea que va a acompañar siempre a aquellos que van a encabezar la autoridad dentro de la iglesia. Dentro del ámbito presbiteriano, básicamente lo que encontramos como oficiales de la iglesia, y esto no está dentro de mis diapositivas, son los presbíteros y los diáconos. No tenemos mayores autoridades, aunque pudiéramos decir que aquellos que se juramentan servir dentro de una iglesia local también son aprendices de siervos. Estos son los miembros de la iglesia en términos generales. Tanto así que la labor eclesiológica se desarrolla todos los días y particularmente en el día del Señor, cuando todos los oficiales de la iglesia sirven. Quiero que esté algo en sus mentes, claro. Cuando en Pedro o el apóstol Pedro nos dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, nos está hablando
de personas que han sido reconocidas o juramentadas. O sea que realmente toda la iglesia potencialmente está puesta en autoridad. Entonces, esto no es un llamado para una élite de la iglesia, sino realmente para todos nosotros. Teniendo en mente esto, vamos a tratar de encontrarle un significado bíblico a la palabra liderazgo o liderar, ¿sí? Y nosotros lo que podemos entender bajo esta premisa es los ancianos o los oficiales de la iglesia, propiamente de los oficiales. Por lo menos yo como presbiteriano tengo que hablar que dentro de la iglesia presbiteriana histórica, los que fueron llamados a dirigir y a servir no están en una posición jerárquica, todo lo contrario, están en una posición de servicio, de dirigir al pueblo para la adoración y para la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros navegamos en las escrituras, tenemos que comprender algo muy importante, queridos hermanos, que Dios llama a hombres regenerados para dirigir a su pueblo para su adoración y su gloria. Y nosotros lo vamos a encontrar a lo largo de las escrituras, no solamente en el Nuevo Testamento. Tenemos que organizar un poco nuestras ideas y pensar en algo. Y lo que yo quisiera que nosotros pensáramos es en lo siguiente, apreciados hermanos. Desde que se ha revelado un grupo de salvos, siempre Dios ha llamado líderes o siervos de Dios que estén dirigiendo a su pueblo, a su grey. Por eso cuando nosotros hablamos de la iglesia, tenemos que tener una consideración, que no podemos hablar de una iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles. Posiblemente todos nosotros a lo largo de nuestros estudios teológicos hemos encontrado la iglesia primitiva, ya sea frente a las herejías, frente al inicio de algunas iglesias, frente a la historia, frente a la doctrina. ¿Y por qué yo le digo que no podemos hablar de una iglesia primitiva? Porque la idea de iglesia primitiva nos está dando la primera iglesia. Y nosotros, si pudiéramos hablar de la eclesiología y poder estudiar, encontraremos que la iglesia es un término para hablar de la asamblea de los salvos o de los creyentes, y es un término en griego, eclesía, que no encontraremos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar una palabra sinónima que tiene que ver con pueblo, asamblea, congregación, pudiéramos decir hasta nación. Y siempre hemos encontrado, queridos hermanos, apreciados hermanos, hombres y mujeres que atestiguan el trabajo de los varones que fueron llamados a liderar, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Yo, por causa del tiempo, estoy trayendo solamente un ejemplo. Y el ejemplo es el que resulta en Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 6. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró. Y he aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: acércate ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces dijo: no te acerques aquí,
quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás parado en Tierra Santa, porque el lugar donde estás parado es Tierra Santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar. Yo escogí este pasaje para comunicarles algo muy interesante. Probablemente nosotros cuando hemos observado, hemos llegado a algunas conclusiones y el Pentateuco fue escrito por Moisés. Job parece ser que también fue escrito por Moisés, pero cronológicamente no tenemos los libros de la Biblia. Pero a Dios de manera providente le plació que tuviéramos Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio como el primer libro de la Biblia y como los primeros 5 libros de la Biblia. Y nos muestra y nos cuenta en el desierto, porque es a partir de este momento en que la palabra de Dios empieza a tomar una forma escrita y nos narra cómo Moisés, que es el líder o el siervo de Dios que está dirigiendo o que va a dirigir el pueblo para su gloria, es llamado. ¿Qué quiero yo decirles a ustedes? Que todo hombre de Dios tiene primero un llamado antes de un encargo, porque posiblemente hoy en día el liderazgo se presume porque una persona dice yo quiero ser esto o yo quiero ser aquello o quiero servir en tal o cual parte de la iglesia. Sin embargo, la historia que la Biblia va a contar a lo largo de muchos hombres de Dios llamados al servicio es que ellos probablemente ni siquiera sabían que iban a servir. En otra probabilidad está que no querían servir. Moisés es uno de aquellos que cuando Dios lo llama para esta tarea, luego le va a encomendar la tarea. Él dice, yo no lo puedo hacer porque no sé hablar. Y ustedes ya conocen la historia. Pero yo quiero que nosotros consideremos algo. Esta es la primera narración del primer líder visible para el pueblo de Dios. Recordemos que al salir de Egipto, es la primera vez que hay un líder visible del pueblo histórico que se va narrando, ya que Génesis, nosotros tenemos que considerar, es una historia que Dios inspiró a Moisés o que Dios guió a Moisés, que Dios le narró a Moisés para que él escribiera. Realmente nosotros cronológicamente tenemos que entender que esta es la primera narración del primer líder que está dentro de una cronología histórica. Claro, yo sé que nosotros tenemos dentro de Génesis a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a los hermanos de José. Y no estoy diciendo que no hayan sido ellos. Pero Moisés es el primero que está, el primero que escribe, y este pueblo es el primero que lo va a reconocer. Y lo que reconocen de él son algunas cosas más particulares, que él está al servicio de Dios y al servicio del pueblo de Dios. Y si usted ha sido llamado como anciano, como presbítero, como pastor o como diácono, usted tiene que considerar si Dios lo ha llamado. Porque casi todo hombre tiene un llamamiento interno, que es el de Dios, y posteriormente hay un llamado externo, que es la aprobación del pueblo de Dios. Recordemos que cuando Josué fue llamado, el pueblo le dijo, solamente te seguiremos si tú eres como Moisés, si Dios está contigo. Y esto es algo muy importante, porque esto no significa que estos hombres sean hombres, ¿cómo me explico? Que sean hombres super ungidos o mega ungidos. No, son hombres comunes y corrientes que al ver a lo largo de la historia, Dios nos deja ver sus vidas. Dios nos deja ver sus falencias. Ellos no son hombres perfectos. Son hombres que guían al pueblo a la adoración
y a la gloria de Dios, mas no los dirigen para su adoración o reconocimiento, ni tampoco para su propia gloria. Es claro que cuando todo hombre de Dios es llamado, tiene un llamado interno, Dios también le deja en cargo su misión. Yo no puedo decir, es que quiero servir al Señor, pero no sé para qué sirvo en la iglesia, ¿sí? Nosotros no pudiéramos pensar que nosotros simplemente Dios nos llamó y ya. Apreciados hermanos, cuando Dios llamó a Moisés, en el mismo Éxodo capítulo 3, del versículo 7 al 8, le encarga y le da su misión. Dice, el Señor le dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, y he descendido para librarnos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebeos y de los jebuseos. Y miren lo interesante. Hace un momento hablamos del llamado interno, que corresponde también con un llamado externo, porque nosotros somos llamados a servir dentro de un pueblo, dentro de una comunidad. Y lo que estamos diciendo que aquel que fue llamado para servir como una cabeza representativa es alguien que está entre el pueblo y Dios. Perdón, entre el pueblo y Dios verdaderamente. Tanto así que cuando el pueblo decía, ve tú y habla con Dios, ve tú y excúsanos delante de Dios, intercede por nosotros. Siempre aquellos que nosotros podemos llamar siervos de Dios o líderes en el estricto orden de la iglesia, son personas que están dirigiendo al pueblo no para su propia gloria, sino para el servicio del pueblo, para que reconozcan a Dios. Y es muy importante que nosotros tomemos el ejemplo de Moisés antes de hablar de Timoteo, de Tito, de los presbíteros, de los ancianos, porque, queridos hermanos, cuando Dios inspiró a Moisés, nos hace ver dentro de todo el Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, cuando se habla de Egipto, se habla del mundo. Cuando se habla de Egipto, se habla de Satanás, se habla del antagonista del bien, de Dios, del pueblo de Dios. Y estos hombres llamados a servir, siempre han servido con un propósito, para liberar, para sacar, para dirigir a un lugar que nosotros siempre diremos que es la tierra prometida. Es así que nosotros queremos definir liderazgo dentro de la escritura. Lo mismo vamos a encontrar con Josué. Josué, que fue discípulo de Moisés. Y Dios le dijo varias veces, esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo. Pero ¿para qué él tenía que estar ahí? Para dirigir el pueblo a una misión que Dios particularmente le da. Ahora, si usted y yo hemos recibido una misión, tenemos que entender a qué Dios nos llamó. El diácono fue llamado para ser diácono. El presbítero fue llamado a ser un presbítero. El pastor a ser un pastor. Y posiblemente, si nos alcanza el tiempo, más adelante vamos a poder navegar sobre estos temas. El Nuevo Testamento también nos da la idea de elección, de llamado y también de encargo. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 12 y 14 dice de la siguiente manera: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo que hice, lo hice por ignorancia de mi incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se halla en Cristo Jesús. Esta es la misión y esta es la comisión que te confío, hijo Timoteo.
conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla guardando la fe y la buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El apóstol Pablo está poniendo en claro su llamado, que Dios lo llamó, a pesar de su condición. Y esto siempre me hace pensar también en Moisés, porque Moisés, un príncipe de Egipto, estaba en Madián, estaba en otros quehaceres y Dios lo llamó, pero también le encargó. Pablo, a lo largo de sus cartas, nos va a hacer comprender que él es apóstol, que él es siervo de Jesucristo y que es un pastor, pero es un pastor de pastores. Es un pastor que está, en este caso, en su llamamiento, poniendo a Timoteo para que siga tomando la posta de lo que él ha hecho, y es pelear la buena batalla, guardando la fe de buena conciencia. Y esto es muy importante que tengamos esto en mente. Todo aquel que no quiera servir dentro de la iglesia y se llame a sí mismo líder cristiano, pues está en el lugar equivocado. Posiblemente tiene que replantear todas las cosas, porque liderar en la iglesia significa estar al servicio de Dios y de su pueblo, para la adoración y para su gloria. La gloria de Dios, no la gloria del hombre. Quiero que nosotros pensemos en la siguiente parte, en el liderazgo y sus requisitos. Porque casi siempre nosotros en el mundo, cuando hablamos del liderazgo, vamos a pensar en algo totalmente diferente. Vamos a pensar en hombres que te desafíen. De hecho, tú pones en Google liderazgo y grandes líderes de la época. Está Gandhi, está Hitler, está Napoleón Bonaparte, está Alejandro el Magno. Hay muchos hombres que destacan para el mundo como líderes, como hombres que fueron caudillos y llevaron a su pueblo animándolos, esforzándolos, persuadiéndolos. Sin embargo, en la escritura, el liderazgo es desde otra perspectiva. Primero yo voy a dar algunos requisitos que creo yo que son parte del líder cristiano, entendiendo que toda la Biblia nos va a hablar de la iglesia. No quiero que este punto quede suelto, queridos hermanos. Cuando nosotros pensamos en la iglesia, tenemos que pensar en dos tipos de iglesia. La iglesia del Nuevo Testamento, que es la iglesia después de Cristo, y la iglesia del Antiguo Testamento, que es la iglesia antes de Cristo. Porque recordemos que la iglesia es a la que reúne a todos los salvos o todos los inscritos en el libro de la vida. La tarea de cada uno de los líderes o de los siervos es estar al servicio de la iglesia. Y como les dije al principio, en el Antiguo Testamento no encontraremos la palabra eclesía. ¿Por qué razón? Por una razón bastante particular. No existe. Tienes que encontrar etimológicamente su significado. Lo mismo sucede con aquellos, dependiendo la época y el momento en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es claro, pastores o presbíteros, obispos o ancianos. También diáconos. En el Antiguo Testamento tenemos, en la época próxima a la monarquía, al exilio, tenemos sacerdotes y levitas. Desde Moisés los podemos contar. Y los que les antecedieron están los jueces, están los patriarcas, que fueron cabezas de familia. Pero todos tienen una gran particularidad. Miren, queridos hermanos, las particularidades que tienen todos estos hombres, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, es su ejemplo. Ahora, usted pudiera pensar en un ejemplo pietista, hombres inmaculados, hombres que nunca pecaron,
hombres que levitaron en la fe cristiana. Pero la Biblia nos va a mostrar que son hombres comunes y corrientes, que son ejemplo de la gracia, de la misericordia, de la justicia de Dios. Esto es muy importante, que nosotros no olvidemos, porque hoy en día nosotros estamos apuntando a pastores que se vuelven en pequeños fariseos o grandes fariseos, porque tienen que ocultar sus manchas de leopardo, cuando son hombres comunes y corrientes que están viviendo la gracia de Dios. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7. Estos son los requisitos para el obispo. Son muy parecidos para los requisitos para los diáconos también. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Perdón, me perdí. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en condenación, en la condenación que cayó el diablo. Debe gozar también de la buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Apreciados hermanos, posiblemente nosotros estos tomamos unos requisitos propios de esta cita, pero yo quiero que nosotros pensemos en algo, porque nosotros podemos hacer una lista y empezar a evaluar a cada candidato y decir, ¿califica o no califica? Y nosotros tenemos que considerar. ¿Por qué razón? Primero, porque estos requisitos no solamente son para los pastores y no solamente son para los diáconos, es para cualquier miembro de la iglesia. Nosotros no decimos que estos requisitos vayan a ser diferentes. Primero, porque la Biblia no cambia. Segundo, porque nosotros tenemos que considerar, queridos hermanos, lo que Dios nos quiere decir a través de estos textos. Y lo que es claro es que el hombre debe ser ejemplo de la gracia de Dios y de la obra de Dios. Porque en un mundo que vivimos, donde el matrimonio está mandado a recoger, donde cualquiera es una persona que es adicto no solamente al alcohol, sino a muchas otras cosas, donde el decoro y el pudor se ha perdido. Nosotros podríamos caer en un fariseísmo craso. Ahora, todo creyente es una nueva criatura. Todo creyente es una persona que goza del Espíritu Santo, de una mente nueva, un corazón nuevo. Y él anhela a poner esto y vivir estos textos en su corazón. Hospitalario, apto para enseñar, no pendenciero, amable, no contencioso, no avaro, que pueda tomar decisiones en su casa, hijos sujetos con toda dignidad. A esto nos referimos que el liderazgo del creyente, él debe ser ejemplo de vivir la palabra de Dios, de vivir el evangelio, bajo la gracia de nuestro Dios. Es claro, queridos hermanos, que nosotros cuando pensamos en el líder cristiano, es una persona que tiene que gozar de acercamiento hacia el pueblo de Dios. Lo hizo Moisés, lo hizo Josué,
lo hizo David, lo hizo Salomón, lo hicieron los profetas, lo hicieron los apóstoles. ¿Y a qué me refiero con algunos requisitos? Es de que ellos tienen que comunicar a Dios. Dios habla, ellos comunican. Dios habla hoy en día a través de su palabra. Y el líder cristiano tiene un requisito y es comunicar a Dios. Nosotros, aquellos que fuimos llamados para el liderazgo, tenemos que tener algo en cuenta, que somos los portadores del mensaje de Dios. Ese mensaje que fue inspirado por Dios, que quedó sellado en las Escrituras, en 66 libros de la Biblia, y que nosotros tenemos que comunicarlo o buscar la manera cómo comunicarlos a aquellos que están bajo nuestro encargo, bajo nuestro servicio. Y ese mensaje se llama las buenas nuevas, el evangelio, todo el consejo de Dios. No estamos hablando de ciertas partes de la Biblia. Es claro, mis hermanos, que también nos llama a la integridad como un requisito para poder servir y ejercer este servicio. ¿A qué yo me refiero con integridad? A no solamente poder proclamar, sino vivir ese evangelio. No solamente comunicarlo a través de la oralidad, sino siendo ejemplo en todo esto. Lo que nosotros encontramos es una intencionalidad en ese servicio que Dios nos llamó. Tomemos un pequeño ejemplo y el ejemplo es del apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue llamado para ser un siervo de Cristo. Él una y otra vez lo afirma. Pero cuando él pecó, el Señor Jesús le preguntó, ¿me amas? Y él le dijo, Señor, yo te amo. La respuesta que nosotros esperaríamos posiblemente de nuestro maestro, si él nos pregunta, oye, Juan José, ¿me amas? Y yo le digo, claro que sí, mi pastor, mi padre, mi maestro. ¿Qué esperaríamos de respuesta? La respuesta sería posiblemente, yo también te amo. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cómo apacentamos nuestras ovejas, queridos hermanos? Todos aquellos que fueron llamados a liderar. Y no es a liderar de manera déspota, no es una manera democrática, sino hacer lo que Dios nos llamó a hacer, con el ejemplo, porque el ejemplo habla más que 1000 palabras. Usted le puede decir a sus hijos, a la iglesia, a los hermanos, congréguese. Nos vemos en 15 días. ¿Qué significa eso? ¿Que usted no viene en 8 días? Es que tengo que ir donde mi papá, o que tengo que trabajar, o que tengo algo que hacer. Queridos hermanos, la Biblia nos muestra que cada uno de los siervos de Dios manifestados tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento dieron su vida por aquel que los compró con su sangre, su Señor, el Señor Jesucristo. Y el ejemplo lo da el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, cuando desafía y dice a la iglesia en Corinto, imítenme a mí como yo a Cristo. Y encontramos que los requisitos realmente de un siervo de Dios no son requisitos morales, aunque debe apegarse a la moralidad, debe vivir el evangelio. No estoy diciendo que sea un inmoral, pero los requisitos para examinar un buen líder es alguien que dé testimonio de su fe, de que yo lo vea cada domingo, que vea sus servicios, el primero en llegar, el último en irse, aquel que está dispuesto a dar su vida por el evangelio,
que no solamente está deseoso de un púlpito, sino que está deseoso de comunicar con una certeza, con una veracidad el evangelio. La comunicación es llevar a la práctica. Queridos hermanos, ustedes que me están escuchando, si ustedes se dan cuenta, el grueso de la Biblia no tiene que ver con doctrina, tiene que ver con la vida. Ahora, no vayan a pensar que yo estoy en contra de la doctrina. Hay doctrina y eso es claro. Y la Biblia nos enseña que la iglesia es confesional y que nosotros tenemos que entender la doctrina de Dios para vivirla. Pero siempre nos haremos una pregunta. El grueso de toda la Biblia tiene que ver con la vida de hombres comunes y corrientes que tienen hogares, que se congregan, que están en medio de circunstancias económicas, sociales, políticas. Pero el evangelio llega a traerles la salvación, pero los mantiene dentro de su sociedad. Y a esto yo me refiero con la integridad. Nosotros debemos ser íntegros delante de Dios, siempre buscar lo justo, siempre buscando lo que es santo, lo que es piadoso, ya que nuestro liderazgo tiene una intencionalidad. Recuerden, Moisés fue llamado con un encargo particular. Josué también. Posteriormente, cada uno de los jueces que encontramos en Jueces, cada uno de los reyes, cada uno de los sacerdotes, cada uno de los profetas, cada uno de los apóstoles y cada uno de los pastores. Nuestro liderazgo no está basado en mi visión y misión o en la misión y visión de mi denominación, sino en el propósito de Dios. Es muy importante que nosotros tengamos que también considerar algo muy importante, queridos hermanos, ¿sí? Y algo importante es que el liderazgo cristiano necesita elementos. Y Dios nos ha dado elementos para poder ejercer nuestro liderazgo. El liderazgo que nosotros ejercemos lo hacemos no solamente basado con los requisitos. Necesitamos de la lectura de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque la Biblia me dice del porqué de las cosas. La Biblia es la revelación de Dios. Dios ha querido revelarse. Y nosotros debemos considerar, apreciados hermanos, que la palabra de Dios es la que nos va a indicar quién es Dios y lo que piensa Dios sobre todas las cosas. Por eso el siervo de Dios, el líder cristiano, tiene como única herramienta para la consejería, para la liturgia, para la vida misma, la Biblia. Por eso debe ser un lector asiduo, ¿sí? Un lector recurrente. Un siervo de Dios que no lee la Biblia será un líder cristiano que está inventando, un líder cristiano que no sabe dónde está su norte. Apreciados hermanos, es muy importante que entendamos los elementos para el liderazgo. Según de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 2 dice: te encargo solamente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Este es el encargo de Pablo para Timoteo. Es el encargo de un pastor para otro pastor. Para los diáconos sería, en mismo Timoteo lo encontramos, hacer las obras de misericordia, de servicio. Para los creyentes oficiales de la iglesia es lideren sus hogares, lleven a su esposa y si tienen hijos, a sus hijos a Cristo.
Pero esto solo puede ser posible si tiene la escritura, si tiene la palabra de Dios. Apreciados hermanos, recordemos que la palabra liderazgo en la Biblia está asociado a servicio, a esclavitud, a servicio a Dios, a servicio a nuestro Señor Jesucristo y en servicio en favor de la iglesia. Por eso les hablamos hace un momento sobre el ejemplo. Y es claro, queridos hermanos, que nosotros tenemos que considerar todo esto, apreciados hermanos. El hombre que sirve a Dios tiene que ser un hombre que claramente tiene que tener clara la lectura de la Biblia, pero también la oración. La lectura bíblica es como Dios me habla. Y la oración es como yo le hablo a Dios, como yo derramo mi corazón, como derramo las peticiones de la congregación, como derramo la gratitud de una iglesia. Un hombre que no lee la palabra, que no ora, está negando su llamado, está negando que está sirviendo a su Dios. Pues para escuchar a Dios hay que leer la Biblia. Para solicitar sabiduría, para solicitar dirección, para solicitar iluminación, pues el hombre de Dios, el siervo de Dios tiene que orar, sea que sea un presbítero, un pastor, un diácono, alguien que tenga un encargo dentro de la iglesia. Pero también, queridos hermanos, que el hombre de Dios tiene que meditar la palabra de Dios. Es muy fácil, queridos hermanos, resolver una enseñanza tomando el sermón de alguien, tomando los puntos de alguien. El hombre de Dios debe estar preparado en su conocimiento de la palabra. Esto lo hace a través de devocionales. Esto lo hace a través de congregarse. Permanentemente, queridos hermanos, nosotros tenemos que llamar la atención. Porque para ser líder no necesitamos elementos propios de nosotros. Miren, Moisés no hablaba bien y fue un líder cristiano. Jonás era un hombre que posiblemente se airaba muy fácilmente. Jeremías era un hombre que se entristecía y se desanimaba prontamente. Y así yo pudiera seguir con cada uno de los hombres de la Biblia. Sin embargo, su llamado no estuvo basado sobre su forma de ser, sino sobre los elementos que Dios le dio. La palabra, la oración, el conocer a Dios a través, al meditar estamos diciendo que estoy reflexionando sobre Dios. Los devocionales tienen que ver con la disciplina de conocer a Dios todos los días. El congregarse, de servir dentro de la iglesia, no de ser servido en la iglesia. Todo siervo de Dios tiene que pensar en lo siguiente. Y quiero hacer una diferencia en el liderazgo cristiano, queridos hermanos, entre discipulado y adoctrinamiento. ¿Por qué razón? Porque para muchos el ser un líder cristiano es estudiemos los 5 puntos del calvinismo, estudiemos las 5 solas, estudiemos, ¿sí?, la doctrina. Ahora, yo no estoy diciendo que la doctrina sea mala. Lo que yo estoy diciendo, ¿qué es lo que hace el líder cristiano? Y el líder cristiano está llamado a la 8ª marca que ustedes estudiaron anterior a esta conferencia, que tiene que ver con el discipular. Un verdadero líder cristiano, usted lo conocerá si tiene discípulos. No es si se sabe toda la confesión de fe de Westminster, la confesión helvética, el catecismo de Heidelberg, ni el catecismo mayor y menor de Westminster, si se ha leído
los libros de Calvino o Ciudad de Dios de Agustín de Hipona. Queridos hermanos, el verdadero líder cristiano es aquel donde el Espíritu de Dios reposa y tiene discípulos y no tiene adoctrinados. Y quiero que hagamos una diferencia, porque a esto fue lo que se fue llamado el pastor. El pastor tiene discípulos, personas que andan con él, caminan con él, como el Señor Jesús tuvo sus discípulos, como Moisés tuvo a Josué. Discipulado, persuadir con el evangelio, frente al adoctrinamiento, inculcar ideas o dogmas. Es muy fácil a alguien decirle, léete el libro de la predestinación de Calvino. ¿Te convenciste? Y él puede decir que la salvación no se pierde. Y hay muchas personas que dicen que la salvación no se pierde y nunca se congregan. De hecho, usan el dogma para ir en contra del evangelio. Sin embargo, yo les quiero convencer bajo el modelo de Dios. El Señor Jesús llamó a cada uno de sus discípulos, los persuadió con su palabra y ellos le siguieron. Eso es discipular. Por eso en Mateo 28, 19 y 20 dice, y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el encargo, coma. Bautízales, coma, luego enséñales. Esa es la fórmula del Señor. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquel que fue llamado a servir al Señor, a dirigir al pueblo de Dios, a la adoración y a la gloria de Dios, persuade permanentemente con el evangelio, enseña caminando juntos. Voy a hacerles un ejemplo, ya que nuestro hermano Reinaldo me invitó y me dijo que podía hacerlo. Yo aprendí a ser pastor, no de los libros. Un pastor no sale pastor de un seminario. El pastor es pastor porque aprendió después de caminar juntos. Josué caminó 40 años con Moisés. Queridos hermanos, el verdadero discípulo tiene que aprender a caminar al lado del maestro. No es al revés. No es que el pastor tenga que sacar y decir, ¿cuál es tu agenda, mi hijo? Y yo me uno a tu agenda. No, aquel que quiere servir a Dios debe saber que está bajo autoridad y que está en obediencia para el servicio en beneficio del pueblo de Dios, de la adoración a Dios y la gloria de Dios. El adoctrinamiento es totalmente diferente. Tú tienes personas que tú le estás diciendo cuáles son las ideas correctas, los dogmas correctos, y ellos después de algún tiempo pueden recitar de memoria la doctrina. La diferencia entre alguien que es discipulado y adoctrinado es que el discipulado puede vivir una vida piadosa. ¿Qué es una vida piadosa? Una vida bajo la gracia, la misericordia de Dios. El adoctrinado vive una vida moralista, religiosa. Yo no mato, yo no miento. Es un fariseo. Gracias Dios porque doy diezmo de todo. Es religioso. Siempre el que es discipulado va de tumbo en tumbo, creciendo en la fe, siendo despojado del viejo hombre y revestido del nuevo hombre. Por eso el que es discipulado se deleita en el evangelio, mientras el adoctrinado se deleita en las utopías, en las mentiras de los extremos de los dogmas. Y esto debe ser claro para nosotros, queridos hermanos. Mateo 10, 28, 19 y 20 dice, y es una orden,
y hacer discípulos. ¿Cómo vamos a servir al Señor? Haciendo discípulos de todas las naciones. O sea, no importa, es que este es de una cultura diferente. No, es que esto no se trata de cultura. Esto se trata del pueblo de Dios, de la nación de Dios. Si fuera en el Antiguo Testamento, es la iglesia antes de Cristo. Y si es después de la venida de Cristo, es la iglesia del Nuevo Testamento, después de Cristo. Y este mandato es de Jesús mismo. Él cambia la circuncisión por la orden de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es necesario más derramamiento de sangre, pues Él derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Venció la muerte, resucitó y ordena que su iglesia haga discípulos, que sus líderes o sus siervos o sus esclavos entreguen su vida por hacer discípulos, no adoctrinar. Los adoctrinados quedan sin iglesia, quedan como hongos. ¿Por qué? Porque el discípulo tiene la esperanza de vivir una vida piadosa caminando junto con aquel que lo discipula. Él cae y sabe que su maestro también cayó y que el Señor lo levantó. Él sabe que puede vivir una vida justa porque el Señor lo está limpiando, lo ha regenerado, porque Él está aprendiendo a guardar lo que Dios le envió como mandato a sus apóstoles. Solo piensen en una cosa. En este momento Pedro estaría diciendo, a ver, Señor Jesús, ¿yo qué les enseño? Yo caminé sobre el agua y me caí. Yo quise pescar de una manera y tú me dijiste pesca de otra manera. Yo te dije, Señor, no vayas a la cruz, que no te acontezca esto. Yo te negué, Señor, 3 veces cuando tú estabas a punto de morir. ¿Qué era lo que tenía que enseñar Pedro para apacentar la grey? No era el testimonio de su vida, era el evangelio en su vida. Y si usted, hermano o hermana, tiene tiempo, lea 1 de Pedro, 2 de Pedro, y va a considerar que realmente el siervo de Dios, el líder cristiano, es aquel que es discipulado por Dios, discipulando a otros. ¿Hasta cuándo? Dice el versículo. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, nosotros tenemos que considerar esto. ¿Cuál es la meta del liderazgo? La gloria de Dios, el reino de Dios, la vida eterna, vencer el mal, ser luz y sal. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 2 dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Miren, queridos hermanos, no hay un solo hombre en la Biblia que pueda decir, yo soy salvo porque lo logré. Yo soy santo porque me aparté. Todo lo contrario. Los hombres de Dios son como hombres comunes y corrientes que batallan todos los días su fe, luchan hombro a hombro y ven la gloria de Dios en su vida. Mientras que ellos desfallecían, son fortalecidos en la gracia de Cristo Jesús. Antiguo y Nuevo Testamento, Dios levanta a los hombres. Levantó a Josué, levantó a Jeremías, levantó a cada uno de los hombres que tal vez por sus pecados se sintieron que ya no podían. Y nosotros cuando vemos una sola historia de la redención. Cada uno de estos hombres no reclamaron gloria para sí, sino dirigieron al pueblo para la gloria de Dios. Y la extensión del reino de Dios es visible. En el Antiguo Testamento, la iglesia del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento. Hay una iglesia apostólica, una iglesia posapostólica. Hay una iglesia imperial, hay una iglesia medieval, una iglesia de la Reforma y una iglesia que viene después de la Reforma.
hasta nuestros días, pero todos tienen una misma evidencia. Todos aquellos que fueron llamados a liderar la iglesia, como en el Nuevo Testamento, como pastores, como presbíteros, como diáconos, buscaron la gloria de Dios, el beneficio del reino de Dios. Esperaban la vida eterna y dirigían a los congregantes hacia la vida eterna, permanentemente en una vida piadosa, venciendo el mal que está en nuestros corazones, cuando la Biblia dice que hay un remanente de pecado ahí, una condición pecaminosa. Pablo lo dice de esta manera: Señor, con mi espíritu yo te aclamo, yo te reclamo, yo quiero vivir para ti, pero me doy cuenta que con mis miembros estoy vendido al pecado. Él luchó la carrera de la fe. Esto no significó que Pablo era un inmoral o que era un hombre que pecaba de vez en cuando. Era un hombre que reconoce sus debilidades. Como líder cristiano, peleó hombro a hombro venciendo el mal que estaba en su corazón. Pero finalmente, la meta del liderazgo cristiano es que cada uno de los miembros del reino de Dios entienda ese reino de Dios por esa iglesia visible, sean luz y sal. Y es muy interesante porque el Señor Jesús dijo que el creyente verdadero es luz y sal. Pero ¿cómo es luz? Cuando Cristo brilla en él. La presencia de Cristo está en él. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y lo interesante de la sal, porque la sal tiene propiedades de preservar, de dar sabor, de curar, de sanar, de antiséptico, es que lo único que tiene esas cualidades es la propia palabra de Dios. Un líder que debe vivir la fe es aquel que está manifestando a Cristo, pero que conoce la palabra de Dios, que la medita, que la estudia. Apreciados hermanos, yo quiero concluir con Judas 1:24-25. Nuestro hermano Reinaldo me dijo que mi disertación no podía ser muy larga debido al tiempo. Y Judas dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída, para presentarlos sin mancha en la presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. El líder cristiano es un siervo de Dios, que es guardado por Dios, que es presentado por Dios, que es llenado del gozo de Dios, de la gloria de Dios en Cristo. Queridos hermanos, si usted fue llamado para diácono, para presbítero, para anciano, para pastor, para maestro, para evangelista, para ser un miembro de una iglesia, recuerde que es un siervo que está en beneficio de la adoración a Dios y de la gloria para con Dios. Tal como dice nuestros documentos confesionales, el propósito del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Vamos a tener ahora sí un tiempo de preguntas. No sé si alguien quisiera charlar, preguntar. También puede disentir. Estoy presto para disentir. Hermano Reinaldo, estoy en sus manos. No sé si algún hermano tiene alguna pregunta o estamos bien. ¿Algún aporte también?
Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Le habla el hermano Carmelo. Sí. Quería hacer quería pedirle tal vez que nos pueda aclarar sobre la meditación de la palabra de Dios, puesto que la meditación de la palabra de Dios que va acompañada con la lectura es muy importante bueno, tal vez usted tiene alguna herramienta, alguna estrategia para hacer la meditación más efectiva de la palabra de Dios. Muy bien, mi hermano Camelo. Gracias. Yo he aprendido algo muy importante a lo largo de mi ministerio y de mi vida cristiana. Que hay algo que tenemos que renunciar, es a nuestro yo. Y algo que el Evangelio hace es destruir nuestro opinadero. Nosotros siempre tenemos buenas opiniones, buenas intenciones, pero siempre que nosotros vamos a hacer algo, tenemos que hacer un ejercicio frente a la meditación de la palabra. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable a Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que buscar en mi mente, en mi corazón, cuál es la voluntad de Dios. No es lo que yo quiero. Señor, quiero un buen trabajo, pero posiblemente Dios ya nos dio un trabajo. Posiblemente, Señor, no quiero más hijos, pero la pregunta es, ¿cuál es el plan de Dios? Señor, es que ya no quiero seguir sirviendo en la iglesia. Yo quiero tomar unas vacaciones. Señor, es que no me entiendo con el pastor, no me entiendo con los presbíteros. ¿Sí? Y es ahí donde viene la meditación, porque yo tengo que recordar los principios bíblicos. Ahora, es algo muy importante, los principios bíblicos no vienen como por arte de magia. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos recordará en cualquier momento de una necesidad del principio de la palabra. Entonces, la meditación es, hoy hubo Día del Señor. Todos nosotros tuvimos una predicación. No es suficiente con congregarse, escuchar la predicación. La meditación tiene que ser reflexionar sobre la palabra. Si usted hace un devocional diario, si usted puede hacer un devocional con sus diáconos, con sus ancianos, usted tiene la responsabilidad de meditar esa palabra. Lo que usted está haciendo hoy conmigo, hermano Carmelo, me está diciendo cómo funciona esto. Es meditar sobre la conferencia que hemos tenido. Liderar no es manipular a alguien. Liderar tiene que ver con persuadir a alguien con el evangelio. O sea, que Dios a través de su palabra mueva su corazón. Y esto es a través de la palabra de Dios, porque en ella encontramos la vida. En ella encontramos cómo agradar a Dios. En ella encontramos lo que es justo, lo que es necesario hacer y no posiblemente lo que queremos hacer. Bueno, pastor, muchas gracias. Muy bien. Queridos hermanos, yo les agradezco por la oportunidad. No sé si hay más preguntas. Si no, Pastor, buenas tardes. Le habla el hermano Luis. mi hermano Luis, ¿cómo está usted? A un principio se decía, es cierto que venimos de diferentes denominaciones. Es cierto que diferimos, ¿no? En el caso mío, soy de La Paz, aquí en Bolivia, y saludarle también a los hermanos. Aquí hay un seminario, ¿no? En La Paz, pero no tiene una academia muy profunda, entonces tal vez mi pregunta sea muy, tal vez muy general, ¿no? Entonces, quería preguntarle acerca de la designación como usted dice, tal vez mal dicho, el liderazgo, ¿no?
¿a qué edad sería y cuál sería el proceso en la designación? Y también me pudieras responder acerca de la pluralidad de liderazgo en una iglesia, la relación, ¿no? De los miembros y la pluralidad. Agradecerle, pastor, una vez más por esa magnífica esta exposición y buenas tardes otra vez. Muy bien. Voy a partir por un ejemplo bíblico y voy a partir primero respondiendo la pluralidad. Segunda de Corintios capítulo 8 y parte del 9 nos va a hablar el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Corinto, y va a decir que primero la congregación está bajo autoridad de pastores, de ancianos, los cuales están en servicio de la iglesia y de otras iglesias. Esto nos habla de la pluralidad con ejemplos vivos. Y al comenzar el capítulo 9 nos dice claramente que esto se hace para cuidar la iglesia, para que no hayan malos entendidos, para que no haya corrupción, para que se pueda servir claramente al Señor. O sea, la pluralidad tiene que ver no en un orden jerárquico. Voy a hacerles un ejemplo. Cuando la Biblia habla de pastores y ancianos para la denominación presbiteriana, hace una diferencia entre el presbítero docente y el presbítero gobernante, con llamados diferentes. ¿Por qué razón? Porque se está buscando un gobierno donde no haya autoritarismo, donde no haya uno arriba en la cúspide, que es el mandacallar. Los pastores tienen una labor y es una labor teológica. Aquí en Colombia somos ordenados como ministros de la palabra y de los sacramentos. ¿Qué quiere decir? Que un pastor mínimo tiene que tener su licenciatura en teología. De ahí en adelante, él puede estudiar maestrías, doctorados, diplomados. Eso no lo va a hacer más importante que cualquier otro pastor. Pero tiene y necesita tener un buen conocimiento de la palabra para poder discipular a otros. Los ancianos docentes están trabajando en la forma de gobierno, tienen que tener conocimiento doctrinal de las escrituras, pueden algunos enseñar, otros no, pero lo esencial de ellos es que ellos están velando por el trabajo del pastor, velando por la congregación permanentemente. O sea, es una pluralidad en favor del reino de Dios. Y trabajan en conjunto con los diáconos. En caso, por decir, de 2 Corintios capítulo 8, nos cuenta el apóstol Pablo que había una iglesia con necesidad. ¿Esto qué nos indica? Que las iglesias no eran independientes, trabajan de manera como hermanos. ¿Y qué deciden los hermanos de Acaya o de Macedonia? ¿Sí? Ellos deciden recoger una ofrenda. ¿Sí? La ofrenda es entre los creyentes, entre los miembros de la iglesia. Y capítulo 9 nos dice que esta ofrenda era muy abundante, pero para que no haya malversación, corrupción, se nombran personas para que se pueda ejecutar esta labor. Y Pablo insiste una y otra vez que no puede ser por una vez, sino que siempre estamos velando los unos por los otros. En el contexto de 2 Corintios. Ahora, en el contexto de toda la Biblia, esto es con relación a la vida de la iglesia, la doctrina. Nosotros tenemos que entender la pluralidad en favor del gobierno. En el caso, por decir, de nuestra iglesia, yo tengo a 2 diáconos invitados y a un hermano que es candidato a diácono que están escuchando esta prédica. Bueno, esta conferencia no es una prédica. Ellos saben que nosotros en la iglesia trabajamos de la siguiente manera. Tenemos un anciano que es tesorero. Tenemos los diáconos que recogen las ofrendas. Los diáconos recogen, cuentan las ofrendas, registran las ofrendas, entregan el dinero al anciano. Y el consistorio, que es el gobierno entre pastor y presbíteros,
determinan la ejecución y la necesidad para poder dar buen uso de estas ofrendas y de estos diezmos. ¿Por qué razón? Debemos recordar que el amor al dinero ocasiona todos los males. Para juicios sobre la moralidad, sobre la conducta, está el gobierno de la iglesia y también está la pluralidad. Para la predicación, yo no puedo llegar un día y decirles, queridos hermanos, hoy el Señor me habló y voy a cambiarles de tema. Se determina bajo el gobierno qué se va a predicar durante 2 o 3 años. Y cuando se acerca el fin de las prédicas, nos reunimos nuevamente en el gobierno para poder determinar qué se va a predicar, qué se va a enseñar en escuela dominical. Básicamente así funciona el gobierno plural. No hay una jerarquía. Si estuvieran aquí algunos de mis ancianos que no han podido estar, ellos les compartirían que nosotros para tomar decisiones lo hacemos de manera unánime, no uniforme, sino unánime. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos reunimos y hay un tema sobre la mesa. Para determinar, pedimos la dirección de Dios, los principios bíblicos, y como ustedes saben, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay temas que no son pecaminosos, pero posiblemente dos están de un sentido y hay otro que está de otro sentido. Pero ¿cómo definimos las cosas unánimemente? Posiblemente una de las partes declina y dice, me uno a su idea después de la oración y después de haber considerado los principios bíblicos, la verdad bíblica, la doctrina bíblica. Esto es con relación a la pluralidad. Pudiéramos tener mucho tiempo para hablar de esto. Con relación al llamado, no hay una edad particular. Hay hombres de Dios que fueron llamados desde niños. Juan el Bautista fue llamado desde niño. Samuel fue llamado desde niño. David fue llamado joven. Jeremías joven. Moisés bastante ya viejo. Abraham en plena adultez. Y pudiera seguir muchos ejemplos. Lo que nosotros podemos navegar sí en toda la escritura es que hay un llamado interno. Dios nos llama a cada uno de nosotros. Pero ese llamado interno es respaldado por un llamado externo. ¿Qué quiere o qué quiero yo decir con ese llamado externo? Que evidenciamos los dones, ese llamamiento que Dios hace, donde la congregación reconoce a aquel que es llamado, donde el gobierno de la iglesia es el que reconoce. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que un pastor no surge a través de una división, que un pastor no surge como diciendo, Dios me llamó y voy a reunirme a partir de ahora en mi casa con mi familia y los que quieran venir, vengan. No, así no surge un pastor. Un pastor es un discípulo. Un pastor es alguien que ha caminado con otro, que sigue las huellas de otro. Y cada uno de los pastores sigue las huellas de Cristo, ya en la fe. No hay una edad donde nosotros pudiéramos decir, a este lo validamos porque tiene 40 años. Hay personas que tienen 60 y se comportan como muchachos de 13 y 14 años. Y hay otros que a los 13, 14 años están dando frutos de madurez en la fe. Lo que nosotros tenemos que evidenciar es el llamado de Dios como un llamado interno y el llamado externo como la congregación, la familia, el hogar donde vive, reconocen ese llamado. No sé, mi hermano Luis, si le respondí o no, pero espero que tenga misericordia de mí. ¿Aló? Eh, Hola, pastor. Muchas gracias. No sé si me escucha. Señor, lo estoy Gracias, escuchando. pastor, por las respuestas, por la exposición de la palabra del Señor. Estamos muy agradecidos y pues porque tal vez nos ha despejado algunas dudas que teníamos.
en mente sobre este tema muy importante dentro de la iglesia. Muy bien. Les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Cualquier inquietud que tengan, por favor, a través de nuestro hermano Reinaldo. Entonces, pastor, estamos agradecidos por toda la exposición de la palabra del Señor y usted por su predisposición. Esperemos en la gracia gracias, pastor, muy amable, y gracias por su predisposición nuevamente. Y pues, pastor, no sé si podría ya orar para acabar esta última marca y también a la vez nuestra última serie por este año. Ya Dios mediante estaremos planificando llevar cosas más relevantes o profundas doctrinalmente ya para el año. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, te damos gracias, porque Señor, tú nos llamaste a la salvación, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos diste vida. Señor, gracias porque tú a la iglesia le has dado dones. Y parte de los dones son tus siervos, aquellos que algunos son ordenados como diáconos, como ancianos, como pastores. Otros son llamados como maestros, como evangelistas. Pero todos nosotros, Señor, estamos aquí sentados en una mesa, dando las gracias porque nos salvaste y prestos para dar nuestra vida para servir. Ayúdanos, Señor, a ser discipulados y a discipular a otros. Ayúdanos, Señor, a buscar tu adoración y tu gloria y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén.